No, práctica no necesitas. Mira, eres una contemplativa de hueso colorado. Entonces, estaremos en un reino de gran silencio y ser, lo verás. Pero aparte de eso, ahí ven un poco la idea de la lucha entre lo que llamamos la lucha del ego y el ser. ¿Te acuerdas? Y entonces, en el relato del, voy a volver a la Bella Durmiente, pero en el relato de la Bella Durmiente, el ego en un momento dado es el gran dragón y el príncipe pues es el ser. Y entonces, pero en la batalla, el ser termina venciendo al ego y el ego se hace chiquito y se termina convirtiendo en un ratón. Por eso yo muchas veces les he dicho en las pláticas, al principio el ego parece un gran dragón, parece un gran adversario fuerte y poderoso. Si fuera un boxeador sería como Mike Tyson, ese te agarra y te corretea por todos lados. Entonces sería peligroso pelear con él, parecería un enemigo poderoso, prácticamente invencible, es un gran dragón, pero con el tiempo ese gran dragón se termina convirtiendo finalmente en un pícaro bribón, en un ratoncito. Era un dragón, se convirtió en un pícaro bribón. Eso es lo que tienes tú ahorita. Estás consolidada en el silencio de tu propio ser, pero tienes a un pícaro bribón aquí como de este tamaño. Pueden verme aquí, mi mano la puedes ver. Hazme caso a mí, hazme. Nada más le haces, espérate, no intervengas más. Y entonces, porque lo que se tiene que disolver no es tu mente, mi vida, tu mente es una herramienta y tú puedes estar en el ser y cuando en gana te venga pensar y pensar en lo que quieras, pensarás para cualquier cosa de tu vida, ¿entiendes? Pero no como resultado de una pequeña microentidad que está molestando de me bajaste del trono, por eso se dice, el trono ha sido violentado, ha sido, tomado, el trono ha sido tomado. Debemos quitar al impostor y meter en el trono al verdadero rey. Es decir, en el trono debería estar el ser, pero el ego quita al ser, ¿no? Ha sido usurpado el poder. Entonces, al ser lo sacamos, el ser lo metemos ahí en las mazmorras y entonces agarramos y el ego se sienta en el trono. No hay cosa que más odie no solo el ego, bueno, el ego humano, que perder el poder. Perder el dinero y el poder no les gusta nada. Entonces, de alguna manera, lo que quiero decir es, en tu caso, es un pícaro bribón, no tiene fuerza y no tienes más que ignorarlo y no hacerle caso. Hasta que esa entidad es como una entidad, debes de entender que es como algo que quiere volver a crecer, quiere que lo vuelvas a inflar, que lo vuelvas a alimentar para volverse a sentar en el trono. Pero tú ya estás entronada en tu lugar, mi vida, estás en una vivencia de ser en silencio, ¿no? Y tu mente es una herramienta. Antes el ser humano cree que es la mente, cree que es el cuerpo. Por todo lo que me estás diciendo y lo que sé, ese ya no es tu caso. Tu caso está restaurado en el ser. Entonces quédate ahí y el otro, pues no le hagas caso. Entonces, ¿qué crees? Se va a ir desinflando, se desnutre, porque no le das energía ni a favor ni en contra, ni luchas con él, ni no luchas, ni averiguas, ni discutes, ni nada. Piensa, pareces retrasada, no sé qué, retrasada mental, bueno, parece que estás retrasada de la cabeza y no lo estás. No. Y se hace y se apaga. Entonces, ahora mi mente es mi herramienta y yo soy el ser que fue, es y será, por siempre y para siempre. Has ganado la batalla final. Entonces, el ser humano, acuérdate que es el ego, que es cuerpo y mente. Y en la mente, pues, esos dos componentes siempre trabajan juntos. De hecho, cuando se estudian, se llama kama manas. O sea, ven el cuerpo emocional y el cuerpo mental, se le estudia como una unidad. Y le llaman en sánscrito kama manas, que es como kama, emoción, deseo y manas, mente. Y entonces, porque trabajan muy juntos. Lo que pienso, siento, lo que siento, pienso. Solo el pensamiento más
desarraigado de las emociones podría ser el pensamiento matemático, de ese tipo de pensamiento, pero alberga emociones. La gente, si saca la fórmula maravillosa matemática del teorema no sé qué, se regocica de emociones también. Ni ahí está abstracto. Solo las computadoras le dices, oye, resuélveme esto, saca la respuesta y no siente nada. Pero esas dos partes trabajan. Entonces lo mismo da. También esa emoción te está diciendo, te estás volviendo fría, te estás volviendo lo que te diga, te está susurrando algo, te está informando algo, ¿no? Soy una insensible, ya me vale, que te valga. Tú te quedas en tu ser. Y luego, dentro del ser hay atributos de amor ilimitado, infinito, pero que saldrán de ahí, no del ego. ¿Ya viste? Porque esas emociones pertenecen al ego, a la mente que quiere entronarse nuevamente. Dice, como no me hace caso, ahora va por las emociones. No sientes nada, pareces, te vale todo. Es que no sé qué. Ya viste, ya sé. Entonces, mejor que se desinfle hasta que se le salga todo el aire, que se acabó su energía y ya, te deja de molestar. ¿Ya viste? Muy bien.